Bueno, siguiendo con el texto de Ignacio Leibovitz, recuerden que estamos viendo el libro Pensar sin Estado, que estamos viendo un capítulo que se llama Instituciones Perplejas, y más que nada estamos trabajando el proceso de agotamiento de las instituciones propias del Estado o Nación y las consecuencias que esto puede llegar a tener para la subjetividad. Habíamos visto en el video anterior que se produce lo que Leibovitz llama el desfondamiento del Estado, y justamente con este desfondamiento del Estado se produce la descoordinación de las organizaciones y producto de la destitución de esa metainstitución que era justamente la que daba las condiciones de reproducción de las instituciones. Recuerden que justamente esa condición, esa posibilidad de reproducción era uno de los elementos centrales que definen a las instituciones. Eso que Leibovitz llama el desfondamiento de la condición estatal es justamente lo que va a generar una serie de padecimientos institucionales, producto no tanto de que esas instituciones dejen de existir, sino de la nueva forma en que las instituciones existen. Él va a decir que justamente ya sea una organización piquetera o un holding, siguen siendo instituciones, pero quizás solo conserven el nombre de instituciones, porque están funcionando según otro esquema que no conocemos todavía en relación a su forma de funcionamiento y ni las consecuencias que esta forma de funcionamiento nueva tiene para los sujetos. Él da el ejemplo acá de un tablero, como esos juegos que se utilizan, esos juegos de mesa en los que hay naciones, en los que hay estados, en los que hay océanos, mares, en los que hay lagunas. Y él va a decir que justamente una de esas instituciones uno las podría ubicar en el mapa como los mercados liberales, ¿sí? Podríamos decir que esas lagunas que uno puede ver en el mapa eran el mercado, en medio de un continente sólido que las contenía. Pero por alguna razón esas lagunas crecieron, se desbordan, se vuelven incontenibles, y eso sería lo que hoy llamamos globalización o neoliberalismo. Es decir, la laguna, lo que antes era una laguna, devino en un océano, ¿sí? Y con este cambio, ¿sí?, se produce lo que ahora llamaríamos otra lógica, ¿sí? Porque en este tablero, en este juego, se alteró el juego producto de que aquello que era una pieza más, las lagunas, hoy son hegemónicas, ¿sí? Esas antiguas piezas que han quedado en ese tablero no conocen las reglas de ese nuevo juego. Y el Estado, que antes era el tablero que contenía a las demás piezas, ahora no deja de ser una pieza más entre otras. Es decir, nuevas reglas en un nuevo tablero, y la pregunta sería si esas nuevas reglas son desconocidas, o sea, si están, solo hay que conocerlas, o si son inexistentes. La respuesta de Leibovitz va a ser de que justamente no son reglas que hay que conocer, sino que estamos en un mundo en el cual las reglas ahora son otras, y producto de esa relación inconexa que hay entre las piezas, que básicamente es una relación que va a generar, que se produce a partir de las consecuencias que tiene el movimiento de una pieza con respecto de la otra. Es decir, no hay una articulación lógica, sino que hay una conexión fragmentaria, ¿sí? Y es esa conexión fragmentaria en la que una pieza genera consecuencias, el movimiento de una pieza genera consecuencias en la otra, ¿sí? Esa sería la única articulación visible. Es una conexión que, así como es fragmentaria, es fuente de la incertidumbre del hombre contemporáneo, ¿sí? Él va a decir que en otros momentos de la historia hubo otros momentos de incertidumbre. Justamente el capítulo comienza con Maimónides escribiendo su guía para perplejos, buscando fundamentos doctrinarios. Quizás en otros momentos también se podría pensar en Calvino, que también ante ciertas incertidumbres producía o escribía sus textos.
Pero esas incertidumbres, la de Calvino, la de Maimónides, que podemos encontrar en la historia, son muy distintas a las incertidumbres de la subjetividad actual. ¿Por qué? Porque esta incertidumbre actual no tiene tanto que ver con algo que no se sabe, sino que es la incertidumbre ante la indeterminación, es decir, la incertidumbre ante la realidad social, ante la realidad económica, y justamente ese malestar, ¿sí? Esa perplejidad, ¿sí? Que no es producto entonces del desconocimiento, sino de la realidad social indeterminada, es justamente la que genera el padecimiento actual. Digamos que con Estado yo me puedo imaginar cómo está organizado el otro, porque el otro tiene una estructura semejante a la mía. Yo fui instituido por un Estado que nos instituyó a todos, ¿sí? El otro es, diría Leuckovic, tomando los términos del mercado, calculable. Pero sin Estado, hoy el otro es imprevisible. Mis acciones van a estar siempre marcadas por un margen de incertidumbre. Y en esta incertidumbre lo que se produce es una tendencia a la dispersión, ¿sí? Ya no hay cohesión. Si imaginamos una red entre dos puntos que están ligados, que están conectados, porque una operación determinada los mantuvo ligados, se produce cierta ligazón, pero que va a ser fugaz, que va a ser muy momentánea, debido a que lo que hay en esas redes es tendencia a la dispersión, porque ya no hay una meta institución que cohesione, ya no hay una meta institución como lo era el Estado, articulando y organizando las normas de funcionamiento de esas instituciones. Él va a traer acá la idea o la imagen de los ríos de piedra, que uno los puede ver por ahí en YouTube, van a encontrar esos fenómenos, que son ríos que parecen que fueran ríos de agua, pero en realidad lo que son ríos de piedra que empiezan a moverse, y uno podría decir que aparentemente son fluidas esas corrientes de esos ríos, pero en verdad lo que hay, si uno se acerca y encuentra y mira más en detalle esos ríos, lo que hay es solidez, es una estructura, ¿sí? Que no se condice con lo que se observa externamente, es decir, internamente podríamos ver una cierta solidez, imaginemos lo que es en una institución un reglamento, un estatuto, los cargos, ¿sí? Todo eso fingiría solidez, pero esa solidez interna de las instituciones actuales es incompatible con la fluidez del exterior, como ocurre con los ríos de piedra, ¿sí? Desde lejos son ríos, pero están constituidos por piedras. Aquí, entonces, él toma la idea de un río improductivo, sólido, pero que solamente puede destruir, puede chocar, ¿sí? Y la pregunta sería si una institución, ¿sí?, que está así constituida puede seguir denominándose institución. Con cierto espíritu provocativo, él va a decir que las instituciones hoy en día, si tienen esas estructuras y se están ubicadas en ese territorio de fluidez, no habría que denominarlas más que instituciones galpones, ¿sí? Pensemos en lo que uno puede pensar acerca de la institución escolar, ya que estamos trabajando nosotros generalmente en la institución escolar. ¿Qué queda de esos reglamentos? ¿Qué queda de esos estatutos? ¿Qué queda de esas formas de funcionamiento modernas en las instituciones actuales, ¿sí? Recuperamos entonces la idea de la analogía, del funcionamiento análogo que habíamos visto en autores como Deleuze, ¿sí?, en las que había un mundo coordinado por el Estado. Podíamos pasar por distintas situaciones, ¿sí? En la familia recibíamos las marcas y con esas marcas ingresábamos a la institución escolar, y con esas marcas de la familia y de la institución escolar pasábamos por el ejército o hacia la fábrica. Entonces lo que encontrábamos eran distintas situaciones dominadas por una misma lógica, ¿sí?, por esa lógica analógica,
¿sí?, que veíamos antes. Pero ahora ya no tenemos esa instancia que coordine, esa meta institución superior Estado. Entonces los recursos que uno adquirió en una institución, esos recursos subjetivos de los que uno disponía y que le permitían a uno habitar una situación, en realidad no van a ser ya pertinentes para habitar otra. Entonces, eso es lo que genera el padecimiento, eso es lo que genera el nuevo tipo de padecimiento producto de estas instituciones propias del mundo de la fluidez. Para terminar, ¿sí? Entonces quisiera que quede claro esta diferencia, quede clara esta diferencia entre el mundo coordinado por el Estado, en que una subjetividad generada por la familia permitía pasar a la escuela, de allí a la fábrica, de allí a la oficina, etcétera, ¿sí? Es decir, que podíamos ir pasando por distintas situaciones, porque en verdad estaban regidas por la misma lógica, y el mundo de la fluidez, que es este mundo actual, en el que ya no tenemos una instancia que coordine los recursos subjetivos que teníamos y que habíamos adquirido para evitar una situación, hoy ya no son pertinentes cuando estamos en otra situación, y la entrada en cada una de estas situaciones tendrá que atravesar un cierto momento de perplejidad para poder constituirse entonces en una nueva situación. Este justamente va a ser el desafío o la propuesta de Leucóvitz, ¿sí? Cómo lograr habitar las nuevas instituciones que quizás hoy sean galpones.